Buenas noches, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana. Esta semana un poquito antes, teniendo en cuenta que Estados Unidos pues, ha cerrado antes, ya tenemos todos los datos para poder grabarlo. Como siempre damos un repaso a cómo están las cosas ya prácticamente con el viernes cerrado. Insisto, Estados Unidos ya liquidó la sesión y terminó con el futuro del Standard & Poor's subiendo 0,12%, el del Dow Jones 0,02% y el del Nasdaq 0,18% en una sesión sin pena ni gloria. Al final lo que ha hecho es un doji. Ha tenido la sesión el volumen más bajo del año. Creo que con esto pues está dicho todo. Lo único destacable pues ha sido la debilidad que ha tenido durante todo el día Walt Disney por una serie de noticias de que había perdido suscripciones en alguno de sus canales y muy poco más. La gente pensando más en la digestión del pavo que se había tomado el día anterior que en otra cosa, con lo cual al final, pues como era de esperar, la semana de Acción de Gracias prácticamente ha dado una semana de muy poco movimiento en Estados Unidos, no ha sido así en Europa, con unas velas pues bastante pequeñas, excepto la vela del miércoles, las otras han sido muy pequeñitas, muy poco movimiento, y todo esto era lo normal, esperemos al lunes. Respecto a Europa, pues al final el futuro del DAX baja 0,17%, el del Eurostor 0,17%, el del IBEX 0,34%. Bueno, se ha mantenido esa debilidad que teníamos desde primera hora por los malos datos chinos y por la bajada china, pero poca cosa y sin mucha importancia a destacar. A tener en cuenta que el euro, que está siendo monitorizado pues por todo el mundo, pues estaría un poquito por debajo de 1,06, 1,05954 a estas horas. Bien, vamos ya con las claves propiamente dichas. Y yo creo que la primera clave que tenemos que analizar, estábamos hablando del euro, que le afecta mucho todo lo que hace el BCE. Bueno, pues la primera clave de la semana precisamente ha sido el BCE y la Reserva Federal, lo que hacen los bancos centrales. Esta semana ha habido declaraciones de Draghi que han hecho pensar al mercado que se van a tomar medidas la semana que viene, en la reunión del jueves día 3. El mercado tiene las expectativas muy altas y es muy importante ahora que el BCE no decepcione, porque con estas expectativas nunca se sabe, da hasta un poquito de miedo. Demasiada... Se ha descontado todo prácticamente, se ha descontado ya que van a subir el importe de la QE a 75.000 millones de euros mensuales y que se va a bajar bastante la tasa de descuento que están pagando los bancos ahora mismo. No todo el mundo está de acuerdo en que el euro vaya a seguir cayendo. Goldman, por ejemplo, dice que en dos tandas entre lo que pase con el BCE y lo que pase con la Reserva Federal, unos pocos días después el euro seguramente se irá a la paridad. Otros, como Crédit Agricole, creen que podría haber un rebote sorpresa hasta la zona del 1,08 y ahí sería una ocasión de venta. En fin, ya veremos. De momento está en su zona de soportes 1,05, que es bastante importante. En Estados Unidos, en cambio, se sigue descontando fuertemente una subida de tipos en la reunión de este mes. Al cierre de hoy se descontaba exactamente al 78% que en diciembre subirán los tipos. Estas declaraciones del BCE pues han sido vitales para lo que ha pasado en la clave 2. La clave 2 para mí es la ruptura de resistencias o la casi ruptura de resistencias de muchos índices europeos gracias a estas declaraciones del BCE, repito. La ruptura más importante la tenemos aquí en el futuro del DAX, que a fin de cuentas pues es el más importante. Si nos fijamos, ha roto la directriz bajista que le atrapaba desde el mes de abril. Esto es una noticia técnica importantísima. Es muy importante, esta directriz bajista se ha roto, pero también se ha roto la media de 200, que no es menos importante. Como sabemos, es un nivel que está siempre vigilado por las manos fuertes. Incluso, puestos a romperlo absolutamente todo,
gracias a estas declaraciones del BCE, a estas previsiones sobre lo que va a hacer el BCE, incluso ya está 2 días por encima del retroceso de Fibonacci del 61,8% de toda la gran caída desde el mes de abril. Así que muy relevante desde el punto de vista técnico lo que ha sucedido en el DAX. El Eurostoxx está intentando hacer lo mismo, pero de momento no estamos seguros de nada, pues tras 20 y tantas sesiones de choques continuos contra la media de 200, pues al final cierra la semana por encima de la media de 200, pero no, como en el caso del DAX, a distancia suficiente como para estar seguros del todo. Pero esta ha sido una de las claves importantes. Parece que Europa empieza a romper resistencias. Clave número 3. Pero desgraciadamente el IBEX se queda atrás. Aquí podemos ver el spread entre el IBEX y el Eurostoxx, que este es el spread más moderado. Si coloco este mismo spread del IBEX contra el DAX, aún es todo más exagerado. Como vemos, el IBEX está en este último tramo de remontada haciéndolo perpetuamente peor que las bolsas europeas importantes. No para de bajar el spread y bueno, en los últimos días no ha sido una excepción. De hecho, pues ha acelerado esas bajadas. El IBEX se está quedando atrás. ¿Qué le ha pasado esta semana? Pues evidentemente ha tenido que pagar el susto, a ver dónde lo tengo, aquí, el susto del preconcurso de acreedores de Abengoa, un valor que ya de por sí pues no invitaba precisamente a estar metido dentro, era un valor absolutamente bajista y definitivamente pues ha tenido este problema, se ha desplomado de manera brutal. Esto ha asustado, entre otros, a los bancos. Y además, ahora ya está expulsado del IBEX desde el mismo viernes. Y además los bancos también lo han pasado mal. Siguen siendo muy poco atractivos los bancos españoles por un informe del organismo regulador bancario europeo en el cual se les ve peor capitalizados que la media de los bancos europeos. De hecho, es uno de los países que peor capitalizado está su banca. Al principio dieron el susto con unas cifras realmente malísimas. Los bancos españoles decían que eran los peores, el Banco de España protestó, el organismo regulador se dio cuenta que se había equivocado en los cálculos y entonces dio otro cálculo diferente y aún así pues la banca española no estaba demasiado bien situada. El IBEX está lleno de bancos y así pues entre Abengoa los bancos pues es muy difícil. La diferencia del resto de bolsas europeas pues ni siquiera se ha acercado a su media de 200, que la tiene en 10.800 y se ha limitado pues a vegetar durante toda la semana y bastante tenía pues con capear el temporal. Así que recuerdo, el IBEX peor que el resto de bolsas europeas, cuando no es por una cosa es por otra y al final la casa sin barrer. Cuarta clave de la semana es una clave que también viene de lo que estábamos hablando antes del Banco Central Europeo, de todas estas perspectivas y especulaciones o previsiones que tiene el mercado sobre lo que va a hacer el Banco Central Europeo. Ha sido clave en la semana la fuerte mejora de la deuda de la eurozona, sin excepciones. Todos los países han mejorado mucho. Los países periféricos, como tienen una rentabilidad mayor, pues están bajando más rápido y están apretando el spread contra Alemania. Por ejemplo, la deuda española tenía ya una prima de riesgo de 106 puntos básicos al cierre del viernes respecto a la alemana. Como decía, toda la deuda periférica se está comprimiendo, sobre todo la española y la italiana, su prima de riesgo respecto a la alemana, y de hecho hay muchos hedge funds que están manteniendo un spread típico en estos días, que es ponerse largo de la deuda italiana y corto de la deuda alemana, pues pensando que ese spread se va a comprimir hasta por lo menos unos 75 puntos básicos. También hay otros más arriesgados que lo están haciendo largos del español y cortos del alemán. Ahora mismo estaríamos en 106 y estamos en las mismas. Es posible que este spread se comprima pues 20 o 30 puntos básicos más. Las previsiones ya son surrealistas. Citibank, por ejemplo, decía esta semana que la rentabilidad este es el gráfico del bono alemán a 10 años, del Bund, podría bajar a 0,20%, ahora está en el 0,40 y tantos por ciento, con lo cual aún tendría
mayor recorrido de su vida y pues es un poco surrealista ya ver que toda la curva alemana de 7 años hacia abajo está negativa. Hoy, por ejemplo, la deuda alemana 5 años ya estaba con una rentabilidad negativa por debajo del menos 0,20, por lo cual no era, no era un activo ya para que el BCE pueda comprar bonos. Cada vez hay más bonos con rentabilidades negativas. En España, por ejemplo, de 2 años hacia abajo todas las rentabilidades son negativas. Yo sinceramente, pues ¿qué quieren que les diga? Esto no es normal, esto no es natural, esto es algo sin precedentes históricos, al menos a este nivel, y uno pues tiene algo de temor de ver pues cómo puede terminar. Es evidente que no va a terminar a corto plazo. El BCE no solo no le preocupa todo esto, sino que va a incrementar sus compras, con lo cual pues es de esperar que siga este fenómeno, sea cada vez mayor y bueno, pues no sé hasta dónde vamos a llegar. Va a haber al final que tener que pedir una hipoteca para pagar los intereses por comprar un bono en lugar de recibirlos, que sería lo ideal. Bueno, todo un poco raro, todo un poco extraño, pero es lo que hay y no parece, insisto, que este sea un fenómeno que vaya a terminar por el momento, sino todo lo contrario. Y nada más, que tengan un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.